Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en la casa de Rosángela Moreno, la actual líder de alabanza de la Iglesia Trinitaria de Poder. A continuación estaremos realizándole algunas preguntas acerca de su fe y sus creencias. Entonces, buenas tardes, Rosángela. Buenas tardes, Michelle. Aquí va la primera pregunta. ¿Qué creencias religiosas manejan en tu iglesia? Bueno, nosotros primeramente no manejamos una religión, manejamos una doctrina y creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Ok. ¿Cómo llegaste a conocer tu religión o a conocer esa creencia, esa doctrina? Yo diría cómo llegué a conocer a Cristo Jesús, porque eso es lo que le pasa a un ser humano cuando pertenece a una denominación. Primeramente es encontrado por Jesús, porque la Biblia dice que no fuimos nosotros los que amamos a Dios, Él nos amó primero a nosotros, o sea que Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre, nos escogió y nos atrajo a su presencia. Entonces, más que yo conocerlo, Él primeramente me conoció a mí, Cristo Jesús. Y así como me conoció, trazó un plan conmigo y al tiempo indicado me atrajo a su presencia. Entonces yo hace 10 años estoy asistiendo a una iglesia y hace 10 años tengo a Cristo en mi corazón, lo acepté como mi único Señor y mi Salvador. Y desde que acepté a Cristo en mi corazón, mi vida comenzó a tener una transformación. Así que más que una religión, creo que es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, dice su palabra. La siguiente. ¿Por qué eres fiel a tu fe, a esa creencia, a esa doctrina? Pues soy fiel porque Dios sembró en mí su amor. Él colocó en mí la semilla de su amor. Y en esa semilla de amor abarca la fidelidad. Cuando Dios me demostró su amor por mí, cuando muchas personas o cuando mucha gente no lo hizo, y cuando pude haberme sentido amada, entonces comprendí que debía ser fiel. La fidelidad abarca el amor de Dios en mi vida. Como tengo el amor en mi corazón de Dios, entonces eso me insta a serle fiel. ¿En tu iglesia se realizan los conocidos cultos de sanidad y milagros? Sí. Ok, ¿en qué consisten esos cultos de sanidad y milagros? Bueno, nosotros estamos llamados a colocar nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. La Biblia dice que nosotros tenemos poder y autoridad de imponer nuestras manos sobre los que están enfermos. También habla de que cuando una persona tiene fe y tiene una enfermedad o algo que le hayan diagnosticado los médicos, si esa persona tiene fe y cree en el poder de Dios, llega a una iglesia con su corazón dispuesto y muy lleno de fe. Y al llegar allá a la iglesia, no es la iglesia ni el pastor ni un líder, sino el poder de Dios. A través de la fe de esa persona ocurre el milagro de la sanidad. Y soy testigo de muchos milagros de sanidad, incluso en mi vida, porque yo soy una persona que perdí muchos bebés, pero un día le creí al Señor y decidí que la bebé que estaba en camino no se iba a perder. Y comencé a creer y le pedí a Dios y efectivamente el Señor obró una sanidad en mí, en mi matriz, y pude tener a mi hija de 8 años, tiene hoy, y le doy la gloria a Dios por eso. Okay. ¿Qué significa para ustedes las visitas a los enfermos? Pues hay una cita bíblica que la tengo aquí, que es en Mateo 25:36. Y aquí habla nuestro Señor Jesucristo. Y pienso que el visitar a los enfermos es un deber de cada creyente. Es un deber que el Señor nos insta a través de su palabra. Entonces, si me permite, voy a leer la cita bíblica para que ustedes puedan tener claridad acerca de lo que les estoy hablando, del deber de cada creyente de visitar a un enfermo. Dice:
dice Mateo 25:36. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros visitamos a un enfermo, realmente a quien estamos visitando en ese momento es a Cristo. Cuando cubrimos a alguien desnudo, a quien estamos cubriendo es a Jesús. Y por eso tenemos parte en el reino de los cielos. Esta cita está clara aquí cuando dice que es un deber de cada creyente visitar a los enfermos, orar por ellos y ellos sean sanos. Ok. Otra pregunta, ¿se necesitará algún permiso de alguna entidad para que puedan proceder a realizar estas visitas? Sí, efectivamente. Nosotros nos caracterizamos que somos una entidad religiosa y nuestras autoridades, como los pastores, los apóstoles, ellos nos dan esa autoridad, nos dan una credencial y en esa credencial está colocado la misión que nosotros llevamos. Si es de visitar enfermos, algunos tienen eso, algunos vienen visitar las cárceles, pero hay una específicamente para visitar a los enfermos. Nosotros necesitamos ir bajo sujeción, bajo cobertura, a visitar a los enfermos para que Dios nos respalde totalmente. ¿Qué importancia tiene eso de la cobertura para ir y visitar? Sí, tiene mucha importancia porque si podemos ver, Jesús delegó a los 12 discípulos. Mientras Él no los delegó, ellos no pudieron ejercer el poder de Dios. Pero Jesús les impartió ese poder. Y entonces espiritualmente nosotros también trabajamos bajo el orden de Dios porque Dios es un Dios de orden. Y todo va bajo una sujeción. Nuestras autoridades, antes de nosotros ir allá, ellos nos delegan y nos dan una credencial que es como un aval para que nosotros entremos allá y podamos hacer la misión que se nos encomendó. ¿Qué relación tiene la fe con la salud? Pues tiene mucha relación porque, como les dije antes, cuando una persona está enferma, y incluso la Biblia habla de la mujer del flujo de sangre, una persona que gastó mucha plata, mucho dinero en su salud, yendo a médicos, yendo a todas partes, y nada de eso funcionó, no fue sana. Y entonces ella, con su fe, dice la Biblia que se acercó a Jesús, ella escuchó hablar de Jesús, que Jesús sanaba a todo aquel que se le acercaba enfermo. Y ella se llenó de fe, se convenció de que ahí podía encontrar la sanidad, ya que la buscó en muchos medios y no la encontró, incluso en la medicina. Y dice la Biblia que ella se acercó a él con mucha fe y con tan solo tocar el borde de su manto salió poder de él y ella inmediatamente fue sana después de tener 12 años con un flujo de sangre. Entonces hay una relación entre la fe y la salud, y es que es cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a Dios con un corazón lleno de fe, efectivamente se realizará la sanidad y el milagro. Ok. ¿Y qué sucede en los casos en que la persona no es sana? Pues como te decía ahorita, hay propósitos de Dios cuando Dios permite que alguien se enferme. Si vemos la vida de God, Dios permitió que él se enfermara, pero con un propósito. Pero también hay enfermedades que vienen por desobediencia, por maldiciones generacionales o hereditarias, que no debemos aceptarlas en nuestra vida. Cuando una persona llega a los caminos de Dios o llega
a una iglesia buscando una salida y no se ejecuta, o puede ser falta de fe, o puede ser que Dios lo permite con un propósito especial. Ok, Rosángela, muchas gracias por este tiempo. Espero que a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sea de bastante ayuda para comprender y entender mucho más las creencias trinitarias. ¿Okay? Amén. Gracias. Dios les bendiga, los declaro en victoria, los cubro con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nunca olvides que la fe mueve montañas.